Lo tenemos ahí. Muki, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Muki, gracias por estar con nosotros y contanos desde tu perspectiva cómo estás viendo, qué análisis tenés a propósito de la situación. Bueno, la situación la describiste bastante bien vos. Es un ataque asimétrico en muchos sentidos. Asimétrico porque Israel ataca solamente objetivos militares del programa nuclear de Irán, que como vos dijiste, estaban sobre la hora ya de tener la primera bomba atómica, el primer armamento nuclear y ponerlo sobre misiles para lanzarlo sobre Israel. El ataque de Israel es por oleadas incesante, controlan totalmente el cielo de Irán, y por el otro, como dije, es asimétrico porque los ataques son contra civiles, que es todo lo que puede hacer Irán. Irán lo único que tiene son misiles, no tiene fuerza aérea, su ejército está a 2.300 kilómetros de Israel, y tampoco tiene una marina. Lo único que tiene son estos misiles. Se supone que hay unos 2.000. Están tirando entre 60 y 100 misiles por día. Así que si uno hace la cuenta, hay para rato de misiles de ellos. Y como te dije, es asimétrica por ese lado y es asimétrica por el otro. Tal como dije, porque Israel controla básicamente todo el cielo por encima de Irán. Y además utiliza la inteligencia artificial, cuyos resultados están a la vista, ¿no? Ahora, Muki, es interesante lo que planteás en términos de los hechos. Ahora, desgranemos el tema, analicémoslo. A ver, muchas voces contrarias a Israel. Israel tiene realmente una mirada muy crítica desde el 7 de octubre por la cuestión de Gaza. Entonces dicen, pero Israel en realidad está violando los acuerdos internacionales atacando a Irán. Los mismos que dicen eso, que sería la ONU, bastante parcial por cierto, no tuvieron la capacidad de, en términos diplomáticos, decirle a Irán, mire, usted se está armando nuclearmente y esto no puede ser, y pone en riesgo no solamente a Israel, Medio Oriente, sino al mundo. Sí, es cierto lo que vos decís. De hecho, los americanos se sentaron a negociar. Trump, que le gusta negociar, que le encanta negociar, se sentó con ellos y pidió 60 días. Y durante esos 60 días no pasó nada. Es decir, los iraníes fueron y vinieron, como siempre, negociando como vendiendo alfombras, ida y vuelta, sin al final llegar a un acuerdo. Y el día 61 Israel atacó. Diplomáticamente Irán no responde porque primero es una teocracia y los ayatolás reciben órdenes de sus amigos imaginarios, o de su amigo imaginario, dependiendo cómo cada ayatolá lo ve. Entonces es muy difícil negociar con gente que cree que está en una guerra santa, que está hablando de nombre de un dios, y por eso nunca funcionaron bien las negociaciones. Ellos llegaron a un acuerdo que nunca cumplieron. Irán ejecuta gente, no ejecuta acuerdos. Y se mantuvo en el mismo lugar permanentemente, diciendo que no lo hacían. Incluso Grossi y la agencia de las Naciones Unidas, que se ocupa justamente de supervisar lo que hacía Irán, avisó, mira, ya está, se nos fue de las manos, esta gente estuvo enriqueciendo uranio. Y si me dejas explicar en un minuto el tema del enriquecimiento del uranio, que creo que es importante. El uranio es un mineral que cuando se extrae, ¿sí?, tiene dos tipos de uranio. Yo voy a dar un número y no es muy importante, pero el 250 y el 238. El 99% del uranio que se saca es de 250 y no sirve para hacer bombas atómicas. Solo el 238, que es más inestable, es el que permite utilizarlo como elemento para que funcione una bomba nuclear. Para poder extraer ese uranio, ese 238, hace falta centrífugas. Una cantidad grande de centrífugas que lo separan. Utilizando un método físico se separan los dos. Hace falta montones de centrífugas, e Irán tiene alrededor de 100.000. 50.000 fueron destruidos ahora. Entonces, pasado esa fase, después el 238 tienen que pasar otras dos operaciones para que luego pueda ser utilizado en un misil enviado hacia Israel. Israel atacó las centrífugas, destruyó la posibilidad de enriquecer ese uranio, es decir, de hacerlo peligroso y convertirlo en una bomba atómica. El uranio tiene que estar enriquecido en un 5%, 5,
para que funcione para una central nuclear. Ellos ya lo tenían enriquecido al 60%. No hay ninguna utilización pacífica con el cual con 60% necesitas enriquecerlo. Es decir, violaron todos los acuerdos, todas las reglas, y nadie les cree. Claro. A esta altura del partido, ¿no viste que no hubo mucho lío? En general, con el tema de Gaza tenías toda la gente gritando. A eso iba mi pregunta. Te iba a preguntar eso, es decir, fíjate vos como en términos de lo que pasa en el escenario internacional, el mundo levanta la mano y le dice, mirá, sí, es cierto, se te metieron los de Hamás, te violaron a las mujeres, te mataron a familias, a padres delante de hijos, hijos delante de padre, pero bueno, la mirada que hay es, fíjate que atacaste desmedidamente. Eso es lo que le dice el mundo a Israel desde el 7 de octubre. Ahora, nadie levantó la mano con el tema Irán. No, los países árabes están, en las capitales de los países árabes, la gente está brindando con jugo de frutilla, porque no pueden tomar alcohol, pero están brindando todos. Los rusos dijeron, y si quieren podemos nosotros mediar, pero no vinieron a ayudar al aliado Irán. Te recuerdo que Irán es la que le vende los drones a Rusia en su guerra contra Ucrania. Sí, Rusia dijo, no me voy a meter. No, Rusia dijo, yo estoy dispuesto a ayudar a negociar entre las partes. Nada, era para salir. Ellos saben de qué se trata. Claro, saben que aparte no tiene sentido. Pero para explicanos, que es muy interesante esto que decís, ¿por qué desde el propio Irán y países árabes están festejando el ataque israelí a Irán en términos armamentísticos, ¿no? a los objetivos militares? Yo no te diría que en Irán están festejando, no sé, hay partes de la oposición seguro que están contentas, ninguna está contenta de que le bombardeen el país o de que bombardeen Teherán. Teherán está siendo bombardeada psicológicamente, se hace. Ahora le pidieron a todos a los iraníes que viven en Teherán que se vayan de la ciudad, lo pidió Israel, porque no se quieren hacer cargo de las muertes civiles que puedan ocurrir. Claro, pero esto tiene que ver con la oposición que decías, porque hay gente que no quiere vivir más bajo el yugo, bajo el sometimiento de los ayatolás. Así es, y los ayatolás mataron montones de personas en manifestaciones pacíficas que hubieron, que realmente eran pacíficas, y dispararon a mansalva, murieron mucha gente, y el que estuvo a cargo de esto era el jefe de la policía de Teherán, que ayer fue liquidado por un dron israelí. Y él no era una meta militar realmente, es un guiño para la oposición, ¿sí? Miren que nosotros los vengamos en nombre de ustedes, ¿sí? Claro. Así que hay todo un tema político ahí que se está armando para ver si hay un cambio de régimen, que sería lo ideal para todo el Medio Oriente, ¿no? Bueno, por eso, más allá de la imagen que concita amores y odios de Netanyahu, cuando Netanyahu le dice al pueblo de Irán, no es con ustedes, es con quienes los someten, quienes son su gobierno, que es un poco lo mismo que pasa con Gaza, es decir, más allá de la mirada que tenga Israel sobre Gaza y de la injerencia que tenga, es contra los terroristas que manejan los destinos de ese pueblo, o de ambos pueblos. Es igual diferente, ¿sí? En Gaza yo te diría que las encuestas son abrumadoramente anti-israelíes y quieren la destrucción del Estado. Esto es la población. En Irán no. En Irán hay encuestas que se hicieron clandestinas y las encuestas son prácticamente, no hay animosidad hacia Israel. No hay un problema. Se lo decía el otro día a tu colega en el canal. Yo le explicaba de que en Irán los iraníes étnicamente no son árabes. Claro, son persas. Étnicamente son persas. Es una etnia muy distinta que habla en otro idioma totalmente distinto al árabe. Y que históricamente han sido muy amigos de Israel hasta la caída del Shah de Persia. Exactamente, hasta la caída del Shah de Persia, muy bien, así es la historia. Y fue la revolución de Khomeini, la revolución de los, no sé si te acordás, colgaban a los homosexuales de los guinches en las calles. ¿Sí? Esta es la revolución que trajeron ellos, democrática, ¿sí? Tienen ellos un parlamento, por supuesto, pero solamente se puede elegir a los candidatos que permite el gobierno. No es muy distinto a Cuba, ¿sí? Simplemente de nombre aquí y allá. Simplemente estos reciben mensajes místicos y estos no, pero el régimen es parecido. Bien. Buki, muchísimas gracias. Es muy interesante, sobre todo para quienes toman posición solamente leyendo titulares. Una guerra como la que está sucediendo en Medio Oriente tiene, si se quiere, resortes muy complejos donde atraviesa la religión, donde atraviesa lo cultural, donde se atraviesa lo geopolítico, lo militar, lo social. Realmente es mucho más complejo de cualquier otra guerra
de por sí, igualmente a nadie se le ocurriría, creo yo, con un poquito de lógica y racionalidad, opinar en base a títulos. Pero bueno, el mundo se maneja hoy por hoy en TikTok y es así. Así es. Un placer. Un placer enorme, gracias, Muki. Bien. La escalada de tensión en Medio Oriente con la mirada de Muki Tenenbaum. Muy interesante. Hace bien desandar de esta manera los temas, sobre todo para quienes les interesa tomar posición en base a cosas que se conocen, con la profundización. Y esa es la idea en IP Noticias.